Saludo, querido hermano, querida hermana en el Señor. Ha pasado ya un buen tiempo desde nuestro último estudio acerca de las doctrinas bíblicas, donde la última vez hablamos acerca de la doctrina de Dios y de sus características. En el verano, hermanos, tuvimos un tiempo donde estuvimos hablando de misiones con Pedro, con Milenka, con Carla. Fue un tiempo de mucha bendición. Antes de eso estuvimos estudios hablando sobre qué dice la Biblia acerca del sufrimiento. Y hoy día estamos retomando el estudio de las doctrinas bíblicas, las doctrinas principales que nos enseña las escrituras. Como dije antes, estudiamos la doctrina de Dios. Esta doctrina es una de las principales, obviamente, de la palabra, ya que la palabra es la revelación, ¿cierto?, de Dios para nosotros. Estudiamos sus principales atributos o características, o como también se le llamaba, como lo vimos en ese tiempo, las perfecciones de Dios, desde lo que nos enseña, obviamente, la palabra. Porque eso es lo que nos importa en estos estudios, ¿sí? ¿Qué dice la palabra acerca de algo? Eso es una doctrina bíblica, lo que dice la palabra respecto a un tema, y así tenemos doctrinas que son muy amplias, como la doctrina de Dios, y doctrinas más particulares que tratan temas específicos. Hoy día retomaremos los estudios de doctrina bíblica enfocándonos en una de las doctrinas básicas, ¿cierto?, de el cristianismo, que es la doctrina de la palabra de Dios. Ahora, al estudiar esta doctrina, normalmente nosotros vemos temas como la revelación de la escritura, la inspiración, el canon, la infalibilidad e inerrancia de la palabra, la claridad, la suficiencia de la palabra, y estos temas los vamos a ir viendo, pero hoy nos enfocaremos más que nada en introducir el estudio de la palabra de Dios desde una perspectiva que nos anime, que nos confronte un poco. La idea es que podamos entender por qué es necesario que nosotros estudiemos y entendamos las doctrinas desde una perspectiva bíblica. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo amado de Dios, esta es una profecía de Israel, el pueblo de Israel, guiado por Dios, que había visto el poder de Dios, que había visto la obra de Dios, que había sido escogido por Dios. Este pueblo, que tenía la ley en sus manos, había rechazado la ley de Dios, la había olvidado, y por ello pagó las consecuencias. ¿Cómo se manifestó este olvido de la ley de parte del pueblo de Israel? Se manifestó viviendo en pecado. En el 4:1 de Oseas dice: no hay verdad, no hay misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y el homicidio tras homicidio se suceden. El 4:4 de Oseas dice que ellos se resistían al sacerdote, al que quería enseñarle la ley. El olvido de la ley se manifiesta como pecado y como rechazo al llamado de Dios a cambiar el rumbo. Eso fue así en Israel y también lo es así ahora. El pueblo de Dios rechaza lo que la palabra de Dios le dice, y esto se manifiesta en pecado. Usted se ha preguntado, yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿por qué la iglesia está como está? Bueno, la palabra nos muestra que esto es porque olvidamos la palabra de Dios, la palabra del Señor. A través de la historia, hermanos, han manifestado diversos avivamientos, y todos estos comenzaban por un volver a la escritura, un volver a vivir lo que la palabra de Dios dice. El pueblo de Israel lo vivió, la iglesia a través de la historia lo ha vivido. ¿Para qué hablar de, por ejemplo, como un ejemplo más, ¿cierto?, la reforma, ¿cierto?, cuando Lutero y otros reformadores dijeron: hey, lo que la iglesia católica está enseñando no es lo que enseña la palabra acerca de la salvación. No se puede comprar la salvación con dinero, no se puede comprar el perdón de pecado con dinero. La palabra dice que es por gracia y es por fe, y eso provocó un cambio histórico en la iglesia de ese tiempo que nos afecta hasta el día de hoy. Así, cada vez que hay un avivamiento, hermanos, parte de esa base, del ver la escritura y ver que eso que está en la escritura yo no lo estoy viviendo, yo no lo estoy guardando, yo no lo estoy reconociendo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de la ley. Y este conocimiento no era solamente un conocimiento aquí, ¿cierto?, en la mente, sino un conocimiento práctico. El guardar la ley significaba vivir la ley, pero no solamente vivirla por una obligación o como una obligación, sino vivirla porque era parte de la vida, porque ese conocimiento era un saber real, un saber de vida. Cuando uno sabe algo, vive de acuerdo a eso. Nótese, hermano, igual que cuando hablo de la iglesia, cómo está la iglesia hoy, no hablo solamente de la iglesia que Jesucristo vive, ¿cierto?, sino que hablo de la iglesia en general, la iglesia o la que es reconocida como la iglesia cristiana, ¿ya? No solamente nosotros, sino toda la iglesia. Acá en Chile se le llama, ¿cierto?, la iglesia evangélica. ¿Por qué la iglesia está en general como está? Porque vemos tantas falsas enseñanzas, de repente en la tele, en YouTube, escuchamos audios, escuchamos enseñanzas que no provienen de la palabra. Esa es la base del problema. La iglesia cristiana se ha olvidado de la palabra de Dios, y mucho de lo que cree no se basa en lo que la palabra de Dios dice, sino que se basa más en tradiciones humanas que han sido definidas a través del tiempo,
y que se han ido repitiendo y pasando de generación en generación. Se basa en deseos humanos, por ejemplo, el deseo de dinero, de prosperidad, de tener más cosas en esta tierra. Ese es un deseo muy humano, pecaminoso, ¿cierto? Y este deseo guía a muchas iglesias, emociones humanas, técnicas humanas para atraer gente. Por ello, la iglesia cristiana, muchas veces, lamentablemente, más que parecerse a Cristo, quien dicen seguir, se parece más al ser humano, a un club social o hasta a una religión pagana, ¿cierto? Lamentablemente, en muchas iglesias se manifiestan cosas que también se manifiestan en religiones paganas. Y cuando hablo de religiones paganas, hablo de religiones antiguas, religiones místicas, donde lo más importante era la experiencia sensorial y espiritual que sentían, que era supuestamente la conexión espiritual con sus dioses o con los demonios en algunos casos. Lamentablemente muchas veces las iglesias cristianas, que se llaman cristianas a sí mismas, evangélicas, tienen una tendencia a parecerse más a esto que a parecerse al Cristo de las Escrituras. Que el Señor nos ayude. ¿Qué está buscando la gente? Algunos, por ejemplo, se acercan a la iglesia buscando emoción. Entonces, ¿en qué pasa con la iglesia? Muchas iglesias reaccionan a eso y lo que se transforma en una iglesia guiada por las emociones, por hacer sentir cosas a la gente. Y así, por ejemplo, la alabanza muchas veces, lamentablemente, se transforma en vez de algo que nos lleva a enfocarnos en Dios porque Él merece toda alabanza y toda adoración. Se transforma en algo que busca hacernos sentir cosas emocionales a nosotros. Cuidado con eso. Otras veces las personas se acercan a la iglesia para buscar sentido para sus vidas. Entonces, ¿en qué se transforma la iglesia? En un lugar donde lo más importante es darle sentido a cada uno y buscar un propósito para cada uno, en vez de centrarse en aquel que merece ser adorado, en aquel que merece ser obedecido, en quien es el centro de verdad, que no somos nosotros. Todos lo sabemos, ¿cierto? Es Dios, es el Padre, de quien es dueño de todo, quien es soberano sobre todo y quien merece toda gloria y toda alabanza. Él es el centro, Él debería ser el centro de nuestras vidas, Él debería ser el centro de la iglesia, Él debería ser adorado, y nuestro enfoque debería ser, cierto, según la palabra, Él y su gloria. Algunos, como dije antes, buscan dinero y prosperidad. Entonces, ¿en qué se transforma la iglesia? En un lugar donde lo que más se valora y lo que muestra que una persona es madura y que tiene fe y que Dios le agrada es que tenga plata. Es que ponga dinero. ¿Y en qué se enfocan todos los cultos y buenos tiempos? En animar a las personas a dar más dinero o a buscar beneficios, por ejemplo, ofrendando, ¿cierto? Sembrando, dice ellos. Y en vez de sembrar por amor, en generosidad, lo que hacen es sembrar por búsqueda de beneficio. Que el Señor nos ayude. Pero ¿qué dice la palabra? ¿La palabra se enfoca, por ejemplo, en las emociones de las personas? No. La palabra respeta las emociones de las personas pueden vivir sus emociones, pero no las promueve como la guía para la vida de las personas ni para la vida de la iglesia. ¿Sí? Que tu corazón te guíe en el camino que tienes que seguir, no. Lo que la palabra de Dios dice es que tienes que buscar la palabra, que sigas al Espíritu Santo, que sigas el amor, que sigas la paz, que sigas la santidad, que busques la santidad. La palabra dice, ama a Dios con todo tu ser, no solamente con tus emociones, ámalo con tu mente, con tu fuerza, con todas tus acciones, con todo tu cuerpo, con todo el ser completo, todito, todito. Tenemos que amar a Dios, no solamente con nuestras emociones. La palabra no se enfoca principalmente en las emociones como la forma de ser dirigido en este tiempo. La palabra tampoco nos dice, ¿cierto?, que lo más importante es la prosperidad material, ni encontrar sentido a la vida. Eso en sí mismo no es malo, el tener prosperidad o el en Dios encontrar sentido a la vida. Lo malo es enfocarse en eso como lo principal para acercarnos a Dios. Lo principal para acercarnos a Dios es Dios mismo. Y la palabra nos enfoca en Él. Para eso está la palabra, para revelarnos a Dios. Por eso nosotros, hermanos, necesitamos enseñar y enfocarnos en lo que la palabra de Dios se enfoca. Porque todo el resto del mundo va a estar tratando de desenfocarnos de Dios y de lo que la palabra de Dios se enfoca. ¿Dios puede darle sentido a la vida? Por supuesto. En Cristo nosotros le encontramos sentido a la vida, pero porque estamos en Cristo, lo importante es Cristo, centrado en Él y para Él y por Él, en su propósito, en su voluntad, en su gloria, en su bondad, en su amor, en su gracia, en su misericordia, nosotros encontramos propósito. Pero es porque estamos centrados en Él. Si somos centrados en Él, Él se encarga de darnos propósitos solitos, pero nuestra parte es centrarnos en Él. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos, hermanos, evaluar nuestras creencias a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de lo que yo creo? Evaluar nuestras acciones, evaluar nuestros corazones, como decía la palabra hace poco, ¿cierto? Nuestros corazones a la luz de la palabra. Si no hacemos esto, hermanos, estamos condenados a deshonrar al que nos llamó con tanto amor. ¿Qué dice la palabra acerca de X cosa? ¿Qué dice la palabra acerca de ser templos? ¿Qué dice la palabra acerca del crecimiento de una iglesia, del crecimiento de cada uno de nosotros? ¿Qué dice sobre el éxito? ¿Qué dice sobre el amor? ¿Qué dice sobre el perdón? ¿Qué dice sobre el prójimo? ¿Qué dice sobre el matrimonio? ¿Qué dice sobre cómo relacionarnos con los que no son cristianos? ¿Qué dice sobre cómo relacionarnos entre nosotros mismos? Todo esto está en la palabra. La palabra dice
en el conocido Timoteo, ¿cierto? 2 Timoteo 3:16, que en la palabra está todo lo que necesitamos para llegar a ser hombres, mujeres de Dios, llenos y enteramente preparados para toda buena obra. Enteramente preparados, perfectos, para toda buena obra. Eso está en las Escrituras. Entonces necesitamos ir a las Escrituras para nosotros poder crecer y llegar a ser estos hombres de Dios perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, hermano, en este primer estudio sobre la doctrina de la palabra, lo que haré será compartir un par de consejos acerca de cómo debemos acercarnos a la palabra, según la misma palabra, para que la palabra de Dios obre en nuestras vidas. Necesitamos que la palabra de Dios obre en nuestras vidas. No necesitamos solo conocerla acá, eso todos lo sabemos. Necesitamos vivirla en nuestra vida y aplicarla y actuar de acuerdo con ella. Y hermanos, les aseguro que si lo hacemos de esta forma, el Señor va a obrar en nuestras vidas, transformándonos, haciéndonos cada día más a la imagen de su Hijo Jesucristo, para gloria de Dios el Padre. Así que le invito, hermano, a ver estos consejos para acercarnos a la palabra de Dios. Consejo número 1. Pidamos ayuda a Dios. Los consejos, hermanos, que veremos todos se basan en el Salmo 119. En medio de este tiempo de estudio voy a estar nombrando algunos otros versículos, pero los versículos principales están en el Salmo 119, así que le invito a abrir su Biblia en este Salmo. Creo que usted lo sabe, es el Salmo más largo, ¿cierto? El capítulo más largo de la palabra. Y el primer consejo es pedir ayuda a Dios. Nosotros necesitamos y dependemos de Dios para poder entender profundamente, completamente la palabra. El Salmo 119, versículo 12 dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. El Salmo 119, versículo 17 dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Estas eran personas, los salmistas, que habían estudiado la ley, que conocían la ley, que conocían al Dios de Israel, que adoraban al Dios de Israel, pero pedían constantemente, si leemos el Salmo 119 completo, constantemente están pidiendo, están rogando: Señor, ayúdame a entender tu ley. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Señor, ayúdame a entender lo que tú has entregado. Acá vamos a estar comparando y utilizando todas estas palabras: estatutos, ley, palabra, mandamientos, como sinónimos de la palabra. Ya hoy día para nosotros es la palabra completa. En el tiempo del salmista, ¿cierto? Era la ley de Dios, era lo que él había revelado. Hoy día nosotros tenemos la revelación completa, ¿cierto? En la palabra, todo lo que el Señor ha querido dejar para nosotros. El versículo 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Necesito, Señor, que tú abras mis ojos para que yo pueda entender las maravillas de tu ley. Porque la idea acá no solamente es que tengamos conocimiento, ¿sí? Hasta una persona que no cree en Dios puede llegar a tener conocimiento de la palabra. Hay ateos que conocen la palabra. Hay personas que son de otras religiones que conocen la Biblia. Las conocen al revés y al derecho. El tema aquí tiene que ver con lograr profundizar y conocer al Dios de la palabra, al conocer las maravillas de nuestro Dios que Él ha revelado por su palabra. Y para eso lo necesitamos a Él. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos su poder. Para que esto no sean solo palabras, para que no sea solo conocimiento, sino que se haga vida en nosotros. ¿Y quién mejor que el que reveló la palabra, el que inspiró la palabra que nosotros tenemos en nuestras manos? El Salmo 119, versículo 19 dice: forastero soy yo en esta tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Y acá con una actitud mucho más humilde, ¿cierto? El salmista pide y le dice: Señor, necesito tu ayuda, no encubras de mí tus mandamientos, no dejes que esto quede oculto a mí. Así tenemos que ir ante el Señor a pedir ayuda. Señor, necesito entender tu palabra más profundamente. Trata en mi corazón, abre mis ojos, muéstrame tu palabra. Hay un libro que se llama Pasajes difíciles de las Escrituras, que creo que lo tengo por acá atrás. Y en ese libro, en la introducción, una de las cosas que me llamó harto la atención es que decía que habían dos tipos de pasajes que eran difíciles de entender. Uno de ellos eran los que eran difíciles por temas culturales, por temas contextuales, porque el texto no se entendía bien o porque tenía alguna dificultad teológica. Pero habían otros pasajes que eran difíciles porque eran pasajes difíciles de aceptar, porque lo que enseñaba ahí era muy fuerte, muy diferente, muy confrontacional con lo que nosotros creemos en nuestra cultura, lo que hemos aprendido en nuestro día a día, lo que nos han enseñado a veces hasta en alguna iglesia. Y vamos a la palabra y nos encontramos con esto que lo confronta. Un pasaje difícil. Entonces nuestra actitud al ir a la palabra es lo que tenemos que hacer es ir ante Dios a pedirle ayuda para que nuestro corazón esté dispuesto a recibir su palabra, para darnos inteligencia y sabiduría, para que nos ayude en este proceso de cambio, de transformación. Y todo proceso de cambio, de transformación tiene un costo, tiene una dificultad, sobre todo cuando tiene que ver con alguna cosa que está muy establecida en nuestros corazones.
Hay creencias que están ahí establecidas en nuestros corazones, hay formas de vivir la vida cristiana, la vida en Cristo que está muy establecida. Porque lo hemos practicado toda la vida o por muchos años, porque lo hemos visto en grandes hombres de Dios, hermanos que han sido ejemplares de nosotros. De repente, por esos motivos, hay cosas que están establecidas y vamos a la palabra y nos cuesta mucho darnos cuenta que muchas veces la Biblia nos muestra algo diferente. Y es necesario que la palabra obre en nuestras vidas, que nuestra vida se parezca más a la vida de Cristo, del Cristo de la palabra, de Pablo, de la palabra, más que al del cristiano evangélico general. Que no sea nuestra experiencia la que mande nuestra vida, la que guíe nuestra vida, sino que sea la palabra de Dios la que transforme y guíe nuestro caminar. El Salmo 119, versículo 27 dice: hazme entender el camino de tus mandamientos, hazme entender cuál es el camino que tengo que seguir para que yo pueda meditar en tus maravillas. Yo quiero entender tus maravillas, Señor, ayúdame en esto. Hazme entender qué sentido tiene en tus mandamientos, qué sentido tiene tu palabra, cuál es el sentido para mi vida. Hazme entender qué querías decir tú en tu palabra. El Salmo 119, versículo 33 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Necesitamos depender de Dios. Por eso, por ejemplo, una recomendación muy común es orar antes de tener un tiempo de lectura bíblica, de estudio bíblico, de profundizar en la Escritura. Orar. ¿Por qué? Porque al orar nosotros declaramos nuestra dependencia de Dios. Señor, te necesito a ti para poder profundizar en tu palabra. No quiero conocimiento hueco, ¿cierto? La mucha letra no hace bien en sí misma. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y puede transformar nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros necesitamos, la obra de Dios en nuestras vidas. El versículo 37 dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Necesito tu avivamiento, Señor. ¿Y en qué tengo que ser avivado? En su camino, que eso es la palabra. Aleja mis ojos de la vanidad, eso que no vale nada de verdad, y dame vida, avívame en tu camino, en tu palabra. Que mi vida se avive y sea vida según tu palabra. No según lo vano, lo que no vale nada y que lamentablemente nuestro mundo muchas veces engrandece y valora. Nuestro mundo valora muchas cosas que la palabra de Dios dice que no valen nada. Necesitamos que Dios nos ayude a entender esto. El versículo 124 del mismo Salmo dice: haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Necesitamos pedir ayuda a Dios para entender los estatutos de Dios, para entender su palabra. Necesitamos depender de Dios. Es Él el que puede revelarnos. Que el Señor nos ayude a depender de Él. Esto es algo espiritual que tiene que ver con una transformación espiritual, con una transformación de nuestra mente, con una renovación espiritual por medio de la palabra. La palabra es lo que Dios decidió utilizar para transformar su vida, para transformar mi vida. Es una decisión de Dios, no es nuestra decisión. Es la espada del Espíritu que puede quebrantarnos, que puede corregirnos, que puede instruirnos, que puede llevarnos a crecer. Es la palabra de Dios la que necesitamos que obre. Por eso vamos ante Dios y le pedimos: Señor, ayúdame, necesito tu ayuda, enséñame tu palabra, ayúdame a tener sabiduría, Señor, en tu palabra, por medio de tu palabra, la sabiduría real, la que viene del cielo, no la humana, no la diabólica, no la terrenal. Tu sabiduría, la que te honra a ti, y seremos transformados, hermanos, por su palabra para hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Esa es nuestra confianza. Primer consejo al acercarnos a la palabra es pedir ayuda a Dios, depender de Dios en todo esto. Consejo número 2. Acerquémonos humildemente a la palabra de Dios. La humildad es una de las características del cristiano, es una de las características de Cristo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, dijo el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad es lo contrario a la soberbia, a la altivez, y es necesario para que nosotros podamos entender la palabra. El Salmo 119, en el versículo 21, dice: reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Una de las características principales, hermanos, que se repiten en muchos pasajes donde se habla de los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos hermanos, es la rebeldía. Es el ser contumaz, que significa no querer agachar el moño, duro de servir, ¿cierto? Es como se decía en el Antiguo Testamento. No querer recibir corrección es una de las características de los soberbios, de los que rechazan la palabra, porque la palabra lo que busca hacer es corregirnos, es transformarnos como veíamos antes. Y esto es una consecuencia natural, está muy relacionado con el primer consejo,
que es, ¿cierto?, pedir ayuda a Dios. Nosotros tenemos que tener claro que necesitamos de Dios, que necesitamos ser transformados y para eso hay que ser humilde, verse a uno mismo y saber que necesitamos ser transformados, todos nosotros, desde el más joven hasta el más viejo. Cuando nosotros recién estamos entrando en el Evangelio, nosotros venimos y sabemos que no sabemos. Y por eso vamos y nos enseñan y nosotros aprendemos y crecemos y la mayoría de nosotros creo que hemos tenido la bendición de cierta etapa en nuestra vida en Cristo en que hemos crecido mucho porque hemos tenido esa humildad de poder recibir la palabra. Y lamentablemente a veces llega un momento en que ya con tanto conocimiento creemos que sabemos y eso es súper peligroso porque la palabra nos muestra que es necesario ser humildes para que nosotros podamos recibir la enseñanza y ser corregidos. Aparta, dice el versículo 29, de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. En tu misericordia yo reconozco, Señor, que para poder entender tu ley te necesito a ti. Y esto es una muestra de tu misericordia. No es algo que yo merezco. No es que yo merezca saber tanto, no es que yo merezca saber más, no. Que yo merezca ser transformado, Señor, sino que en tu misericordia te lo ruego humildemente porque yo no merezco ser tratado por ti, Dios. Es tu gracia y tu misericordia, es tu amor tan grande que se manifiesta a mi favor al tratarme por tu palabra, el reconocer quiénes somos, el reconocer la necesidad que tenemos de Dios, el reconocer que necesitamos ser transformados es una de las bases para poder ser transformados, para poder que la palabra de Dios obre en nuestras vidas. Y lo que nosotros deseamos es que la palabra de Dios obre en nuestras vidas. El versículo 26 dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Tenemos que ir ante Dios tal como somos. Eso es acercarse humildemente. Lamentablemente a veces tenemos imágenes falsas acerca de nosotros. Nos creemos tan grandes, eso se llama vanagloria, la vanagloria de la vida. Es algo que en este mundo es muy común. El tener un pensamiento sobre uno mismo vano, vacío, hueco. La palabra en el griego que se utiliza para vanagloria tiene que ver con algo hinchado, que en cualquier momento se va a reventar. Y acá en este versículo, ¿cierto? El salmista dice, Señor, muéstrame, te he manifestado mis caminos de verdad. Y en el versículo anterior, perdón, en el 29, el salmista pedía, aparta de mí la mentira. La vanagloria es una mentira. La altivez es una mentira, porque nosotros somos personas, somos seres dependientes de Dios, necesitamos de Él. Los soberbios, dice el versículo 51, se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Y acá tenemos dos grupos, igual que los proverbios, el grupo de los soberbios y el grupo de los que guardan la ley, porque saben que no son por ellos mismos capaces de vivir, de crecer, de ser sabios, no. En cambio, los soberbios creen que ellos son capaces, creen que ellos saben lo que es mejor y pueden decidir. Mientras que este otro grupo, no, él dice, yo sé que tu palabra es la que me puede guiar. Eso es ser humilde, eso es tener una actitud humilde. Yo sé que es tu palabra la que me puede enseñar. No soy yo el que puede, pero tu palabra puede. Enséñame buen sentido y sabiduría. Enséñame, dice el versículo 66. Necesito ser enseñado por ti. Estos eran salmistas, inspirados por el Espíritu Santo, que conocían la palabra, que conocían los mandamientos. ¿Y qué le ruegan a Dios? Enséñame buen sentido y sabiduría. Reconocían que por sí mismos, en su corazón engañoso, ellos no podían confiar y creer que tenían buen sentido y sabiduría. Es más, es muy conocido, ¿cierto?, el pasaje que está repetido en muchas partes de la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. Y en los proverbios hace esto, se comparan los sabios con los necios. Y los sabios son los que reciben la corrección. El necio no oye la corrección, el contumaz no oye la corrección. Es necesario para poder ser sabio recibir la corrección. ¿Y cómo somos corregidos nosotros? Por la palabra. Por eso, hermanos, es una señal súper preocupante la altivez. La altivez en un cristiano, en un hijo de Dios. Porque eso no le va a permitir crecer. Se va a quedar pegado. Y eso nos ha pasado a todos más alguna vez. ¿Qué pasa? Que conocemos la palabra o tenemos experiencia tras experiencia o lo que sea. Y que llegamos a un punto donde creemos que estamos bien, tan bien y dejamos de ser corregidos. Hermano, y nosotros necesitamos constantemente estar siendo transformados por la palabra. La palabra está hecha para confrontarnos porque nos muestra la verdad, la perfección de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Nuestras creencias, nuestros valores tienen que estar constantemente siendo confrontados por la palabra. Y tenemos que ir humildemente ante el Señor y rogarle, Señor, ayúdanos, y humildemente ir a la palabra y tomar la palabra como la verdad. Ver la palabra como la verdad
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El Señor humilló a este salmista, al que escribió ese versículo, ese salmo. Lo hizo pasar por un proceso para que él entendiera que él no era todopoderoso, para que él bajara de su altivez, y eso lo llevó a guardar los mandamientos de Dios, porque se dio cuenta, porque reconoció que los mandamientos de Dios eran firmes, eran estables, eran la roca donde se podía construir. Jesucristo dijo: cumplan mi palabra, obedezcan a mi palabra y van a ser como el que construye su casa sobre la roca. El que no confía en sí mismo, el que no confía en lo genial de su casa, sino que confía en la roca. Y el llamado para nosotros es eso, a acercarnos confiando en Dios, confiando en la palabra. Y para eso tenemos que depositar nuestra confianza en Él y no en nosotros mismos. Por eso no podemos ser orgullosos y altivos, no podemos confiar en nuestras capacidades ni decir que esto es algo nuestro. Porque es la sabiduría de Dios, la palabra que está ahí para nosotros, la que necesitamos. Es ella la que nos bendice y ella la que podemos utilizar para enseñarles a otros. Porque es la palabra de Dios la sabia y la que da sabiduría al sencillo. No soy yo, no es mi capacidad, no es mi experiencia, es la palabra de Dios la que puede obrar. Y así toda la gloria es para Dios. Por eso tenemos que acercarnos humildemente ante la palabra, obedecerla, ser corregidos, confrontar lo que creemos humildemente con la palabra y dejar que la palabra se imponga sobre lo que nosotros creemos, aunque lo hayamos creído mucho tiempo. Poder entender que la palabra de Dios es verdad. Y por lo mismo, como dije antes, enseñar la palabra de Dios, más que nuestros testimonios, más que nuestras experiencias, más que cualquier cosa que tenga que ver con nosotros y con lo que nosotros pensamos, enseñar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que es sabiduría, porque es la palabra de Dios la que Él usa para transformar a las personas, porque es por escuchar la palabra de Dios que la gente cree, que nace la fe, por oír la palabra. Es la palabra de Dios la que es la espada, es la palabra la que tenemos que enseñar. Eso es poner en alto la palabra y nosotros rebajarnos ahí, bajarnos humildemente, reconocer que no somos capaces y que toda la gloria es de Dios, ¿cierto? Que habla por su palabra y por su Espíritu Santo obra en la vida de nosotros, ¿cierto? De cada uno de nosotros y también de las personas que oyen. La palabra tiene que ser honrada porque es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que desaparecer y mostrar la palabra. Así que, hermanos, el consejo número 2, acerquémonos humildemente, hermanos. Que Dios nos ayude a no ser contumaces, que Dios nos ayude a no ser orgullosos, a no ser altivos, a no aferrarnos a lo que tenemos, sino aferrarnos a la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios toda plena, ella nos enseñe. Consejo número 3. Pongamos todo nuestro esfuerzo. El versículo número 2 del Salmo 119 dice: bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Con todo, hagámoslo con todo. El conocer, hermanos, la palabra implica esfuerzo y tiempo. El versículo 13 dice: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Cuánto tiempo nosotros necesitamos para poder conocer todos los juicios de la boca de Dios? ¿Cuánto tiempo tendríamos que gastar, utilizar, dedicar para conocer toda la palabra? Pongamos todo nuestro esfuerzo. Este es el tercer consejo, porque acá el salmista nos muestra que es necesario hacerlo con todo, que merece la pena, si es la palabra de Dios la que estamos oyendo, si es Dios hablando con nosotros, que nosotros pongamos todo nuestro corazón. El Salmo 119, versículo 15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Voy a andar haciendo las cosas en el día y lo que voy a hacer va a ser estar pensando en tu palabra y cómo aplicarla a mi vida. Consideraré el camino del Señor, lo pensaré. Sí, tiene sentido lo que predicó el hermano, lo que leí en la mañana. El versículo 35 dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. El salmista dice: mi voluntad está puesta en tus mandamientos, en la senda, en el camino que tiene que seguir tus mandamientos. Con todo nuestro ser. Si es la palabra de Dios, si es Dios hablándonos, entonces ¿vale la pena o no vale la pena dedicar tiempo y esfuerzo para conocer más profundamente su palabra? Creo que todos nosotros hemos tenido la experiencia de recibir una carta de una persona importante en algún momento, sobre todo en los tiempos antiguos. Recuerdo cuando Carlita me escribía, o me llamaba, o me mandaba mensajes de texto en aquellos tiempos, y cada palabra era degustada. Dedicaba tiempo a leer las cartas en detalle para entender lo que me quería decir,
porque era importante para mí. Recuerdo cuando tenía pruebas en la universidad y estudiaba en detalle las cosas que podían salir en esa prueba porque eran importantes, porque eso podía preguntarlo. Y esa prueba era importante. Como me importaba Carlita, como me importaba esta prueba de la universidad, yo dedicaba tiempo y esfuerzo, a veces noches sin dormir, para poder aprender, para poder conocer más. Y el estudio de la palabra merece y necesita tiempo y esfuerzo. Meditar significa dedicar tiempo. Significa dedicar esfuerzo mental, significa dedicar esfuerzo emocional, significa dedicar esfuerzo emocional, porque la palabra de Dios no solamente nos confronta aquí, ¿cierto? Mentalmente, sino que nos confronta desde lo más profundo de nuestro ser, confronta nuestras motivaciones, confronta nuestro día a día, nuestro accionar, nuestra intención. El Señor ve el corazón y con su palabra nos confronta. Ese esfuerzo es necesario. Si queremos ser transformados por Dios, necesitamos dedicar tiempo y fuerzas y medios para conocer más y más la palabra de Dios. Esto es algo que no se detiene, es algo de por vida. El versículo 112 dice, del Salmo 119, ¿cierto? Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Mi corazón, yo lo incliné para cumplir tus estatutos. Yo tomé mi corazón y dije, quiero cumplir tus estatutos, quiero cumplir tu palabra, quiero conocerle, quiero obedecerla. Eso es lo que yo quiero, desde el principio hasta el fin, toda mi vida, y desde el primer mandamiento hasta el último mandamiento, hasta que se acabe mi vida. Yo quiero cumplir con lo que tu palabra dice. Necesito conocer tu palabra, necesito obedecerla. El 148 dice que mis ojos anticiparon a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Me levanté más temprano para poder meditar en tu palabra. Me acosté más tarde para poder meditar en ella. El 162 dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos, el que haya algo que es muy valioso y que puede disfrutar mucho así. El salmista dice que se regocijaba, que la disfrutaba, que se metía con todo. El 164 dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Pasa el día 7 veces, ¿cierto? Un número que significa plenitud, que necesita con todo, perfecto. 7 veces al día te alabo. Pasa durante el día y estoy pensando en tus juicios y te alabo, Señor, por tu palabra. Mi alma, dice el 167, ha guardado tus testimonios. Mi alma ha guardado tus testimonios. Mi alma está llena de tus testimonios y los he amado, en gran manera. El consejo número 3 es pongamos todo nuestro esfuerzo para llenarnos de su palabra. ¿De qué estamos llenos, hermanos? ¿De qué está llena nuestra mente? ¿Sí? ¿Qué hemos aprendido? ¿De qué sabemos más? ¿En qué somos? ¿En qué tenemos conocimiento? ¿En qué tenemos experiencia? ¿Cuánto tiempo dedicamos a esto y cuánto tiempo dedicamos a otras cosas? Que el Señor nos ayude. Conocer la palabra significa dedicar tiempo. Estudiar implica esfuerzo, implica leer, implica comparar un texto con otro, implica buscar los versículos que están asociados, leer el capítulo, leer el libro completo, analizar el pasaje, significa preguntarles a otros si no entiendo algo, significa leer otros libros, diccionarios, comentarios bíblicos, significa escuchar estudios bíblicos, hermanos. Gracias a Dios que hoy día en internet hay mucho material disponible, hay páginas donde se nos entrega muy buena información, hay libros gratuitos también que nos pueden ayudar mucho, pero hay que dedicar tiempo a eso. Si nosotros queremos conocer la palabra, tenemos que poner todo el esfuerzo que podamos. Tenemos que esforzarnos para poder conocerla. Tenemos que dedicar nuestro día, tiempo de nuestro día para conocer la palabra y poder aplicarla a nuestras vidas, para poder meditar en ella. Necesitamos esforzarnos emocionalmente, necesitamos hacernos preguntas incómodas, necesitamos leer pasajes que son quizá poco atractivos, que son un poco contrarios a lo que nosotros preferiríamos leer. Obviamente hay pasajes que a todos nos gusta leer, pasajes que hablan de beneficios para nosotros, pasajes que son de consuelo, pero también hay otros pasajes que son confrontacionales y es necesario que dediquemos tiempo a esto, buscar al Señor con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. No solo leer por una costumbre, no solamente tener la Biblia abierta ahí en un Salmo X para que nos vaya bien. No, o tener la Biblia bajo los brazos no alcanza con eso. Necesitamos leerla para poder crecer, para poder ser transformados, para poder ser edificados.
Sí, la palabra, no porque llevemos la Biblia bajo el brazo, ¿cierto? Dice el chiste, se nos va a pegar algo, de repente vamos a aprender algo. No es así. Necesitamos leer la palabra, necesitamos estudiarla, necesitamos meditar en ella. Si la palabra es verdaderamente la palabra de Dios, entonces tengo que estar dispuesto a aprender de ella y a cambiar mi punto de vista para que sea semejante al que está en la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude en este gran desafío que significa conocer más y más la palabra. Y este es un desafío de por vida, hasta el último día de nuestras vidas, no un desafío para un par de años. No es que voy a estudiar 3 años en un seminario full time y voy a estar listo y voy a saberlo todo. No es así. Todos nosotros necesitamos seguir creciendo constantemente en el conocimiento de la palabra y necesitamos que Dios siga transformándonos, como lo decía el apóstol Pablo, ¿cierto? No es que haya llegado ya a la meta, pero prosigo hacia allá, ¿cierto? Buscando ser perfeccionado, buscando permanecer, no sea que yo, habiendo sido testigo para tanto, ¿cierto? Habiendo sido heraldo para tanto, Señor, yo salga perdiendo al final de todo. ¿Sí? Eso es lo que enseña la palabra. Nuestra idea es permanecer en la roca que es Cristo, en su palabra, obedecer a la palabra. Así el llamado es a esforzarnos constantemente, a no dejar de hacerlo, a no ser altivo y creer que ya sabemos suficiente, a no ser orgulloso y creer que no necesitamos la corrección. Cuidado con el ser contumaz, que el Señor nos ayude a permanecer siendo corregidos por la palabra. Lea esos libros que no lee mucho, busque esos pasajes que no busca tanto. Sobre todo los que ya hemos leído la palabra con más tiempo, reforcemos esos puntos que están débiles quizás en nosotros, que no conocemos tanto. Que el Señor nos ayude a poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Consejo número 4. Apliquemos la palabra. Le pedimos ayuda a Dios antes de estudiar la palabra y mientras estamos meditando en ella, ¿cierto? En el día a día. Vamos humildemente reconociendo nuestra necesidad de Dios y de que nosotros por nosotros mismos no somos lo suficientemente sabios para entender ni para aplicar profundamente la palabra. Entonces vamos a la palabra con todo nuestro esfuerzo, ponemos tiempo, dedicación y logramos, gracias a la obra de Dios, obtener ese conocimiento valioso, ese conocimiento que enriquece tanto. ¿Qué hacemos ahora? Con eso, ese principio y que la palabra me muestra tan claramente, esa verdad que la descubrí. ¿Qué hago ahora con ella? El llamado es a aplicar esa palabra a nuestras vidas. Y eso yo creo que todos nosotros también ya lo conocemos, ¿cierto? No, yo no estoy compartiendo nada nuevo. La idea de este llamado es animar a ponerlo en práctica. Apliquemos la palabra, no solamente seamos oidores. El tema es que la aplicación no siempre es tan fácil de llevar a cabo. Como dije en un principio, hay dos tipos de pasajes que son difíciles, unos que son difíciles de entender y otros que son difíciles de aplicar, de aceptar, porque son contrarios a lo que nosotros creemos o estamos viviendo. Vamos a ver versículos súper conocidos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El versículo 9 del Salmo 119. Con guardar tu palabra. La figura es súper bella. El joven va caminando y su camino está sucio, entonces él toma la palabra y con esa palabra limpia el camino de todas esas cosas, ¿cierto? Que están impidiendo que él pueda caminar. Aplica la palabra a su vida y limpia su vida. La idea es que nosotros tomemos esto que hayamos aprendido y lo usemos en nuestras vidas. Si nosotros no lo vivimos, si nosotros no empezamos a llevarlo a la obra, eso significa que esa palabra no ha actuado en nuestras vidas, no está llevando a cabo la labor que tiene que actuar porque nosotros estamos resistiendo la obra de Dios. Porque Dios quiere transformarlo, porque Dios quiere limpiarnos, porque Dios quiere librarnos de eso malo que está en nosotros y que no le honra a Él y que también nos hace daño a nosotros y normalmente también a los de alrededor. Dios quiere liberarnos, Dios quiere salvarnos, Dios quiere limpiarnos, pero muchas veces somos nosotros los que no queremos limpiar eso. No queremos rechazar eso, entonces lo que hacemos es rechazar la palabra de Dios, porque como dije al principio, así se manifiesta el rechazo a la palabra, a través de la manifestación del pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Si yo guardo la palabra de Dios, mi camino va a estar limpio. El versículo 35 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Entonces el Señor nos da entendimiento, nos da la capacidad para guardar la ley y ahora nos toca a nosotros cumplirla. Y podemos hacerlo de todo corazón si el Señor nos da eso. ¿Y el Señor nos ha dado eso? ¿La posibilidad de cumplir la palabra? Por supuesto que sí, por la obra de su Espíritu Santo. El tema es si nosotros queremos hacerlo de todo corazón.
Él me gusta el versículo 59 y 60. Dice, consideré mis caminos. Es decir, aquí el salmista se paró y vio sus caminos. Dijo, chanfle, esto es lo que estoy viviendo. A eso se refiere cuando habla de camino la palabra. Siempre se habla del día a día, del paso a paso, del caminar. Eso es la vida, ¿ya? Él vio su vida, cómo estaba viviendo, las decisiones que estaba tomando, lo que estaba haciendo en su día. Y dice, y volví mis pies a tus testimonios. Se dio cuenta que lo que estaba haciendo no estaba dentro de lo que la palabra de Dios les decía. Me apresuré, dice acá el versículo 60, y no me retardé. O sea, yo vi lo que la palabra de Dios me decía, que era diferente a lo que yo estaba viviendo, y me apresuré, no me retardé en guardar los mandamientos de Dios, en cumplirlos, en llevarlos a cabo. Entonces, este es el desafío de la aplicación de la palabra. Porque cuando la palabra nos muestra algo que nosotros creemos, no hay ningún problema, estamos felices y nos vamos todos felices sin ningún drama. Pero cuando la palabra nos corrige es cuando nosotros tenemos que aplicarla. Cuando la palabra nos muestra que algo que estamos haciendo no le honra o que no estamos haciendo algo que honra al Señor, ahí esa aplicación, el dar el paso de apresurarse y no retardarse en guardar la palabra de Dios es el desafío para cada uno de nosotros. Es un llamado fuerte a la acción. Entonces la palabra me dice, ama de esta forma. ¿Y qué tengo que hacer yo? Amar. Ese es el desafío, actuar. La palabra de Dios me dice, esto es pecado. ¿Y qué tengo que hacer yo? Arrepentirme. Y arrepentirme significa entregarle a Dios de verdad mi vida respecto a esa área. Reconocer que esto que estoy haciendo es malo y ante el Señor declarar que yo no deseo hacerlo más y en el acto, en la acción, dejar de hacerlo. Y hay pecados que son difíciles de dejar, sobre todo aquellos que están establecidos en nuestra vida como una forma de vida. Por ejemplo, un ejemplo que yo siempre pongo es de las personas que trabajaban en el agro. En un tiempo que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar ahí, era muy común, lamentablemente, que hubieran balanzas desequilibradas, ¿sí? Que medían mal el peso. Y eso le traía mucho beneficio a los vendedores. Entonces, cuando los vendedores se convertían al Señor, venía esto y veían en la palabra que eso era robar, que está a usar una balanza que estaba mal configurada intencionalmente para cobrar de más, era pecado. Y ahí venía el llamado a aplicar la palabra. ¿Y qué tenía que hacer este hombre? O botar esa balanza y comprarse una nueva, o arreglarla para que pesara como corresponde. Pero eso iba a significar ir en contra de sus propios beneficios. Y eso es algo que chocaba contra el valor, esta creencia, ¿cierto?, que tenía esta persona, de que el fin de su trabajo era ganar plata, plata, plata y más plata, y que eso era lo más importante. Y ese cambio, hermanos, para muchas personas era difícil. Ahora, cuando pasa al principio de la vida en Cristo, uno sabe que está esa confrontación, ¿cierto? Pero a veces pasa que nosotros llevamos años haciendo cosas que creemos que son buenas, que creemos que honran a Dios, y de repente nos encontramos por la palabra que eso no es necesario, o que eso no es algo que necesariamente honra a Dios, o hasta puede ser algo que va en contra de lo que Dios quiere. Sí, que es lo que pasó, por ejemplo, cuando Lutero se encontró con que lo que enseñaba la Iglesia Católica era contrario a lo que enseñaba la palabra, cuando vio en Gálatas que el justo por la fe viviría, y vio ahí a los curas vendiendo, ¿cierto?, las indulgencias, el perdón de los pecados. Eso fue un choque súper fuerte para él y él tuvo que tomar una decisión, y él ahí se planteó y dijo, yo tengo que confrontar esto. Él, sin la intención, siendo católico, de salirse de la Iglesia Católica, él planteó que eso era algo que iba en contra de la palabra. Él lo conversó con otros y él decidió. Y él dijo, a mí no me van a cambiar mi forma de pensar a menos que me lo demuestren por la palabra. Muéstrenme por la palabra que estoy equivocado y yo voy a estar de acuerdo con ustedes. Pero la palabra le mostraba a él que la salvación era por fe. Aunque él toda su vida hubiera estado en la Iglesia Católica, aunque él hubiera conocido personas geniales, personas que hubieran sido muy ejemplares para él, a pesar de que él amaba la Iglesia Católica, él tuvo que tomar esa decisión porque vio en la palabra lo que era la verdad. Entonces nosotros vamos ante la verdad y vemos lo que hemos hecho en nuestras vidas y tenemos que evaluarlo a la luz de la palabra y aplicarlo a nuestras vidas. Y esto es algo personal, hermanos. Ya, primeramente, tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Esto no es tomar la palabra y voy a ver lo que el otro hermano está haciendo mal, lo que la otra iglesia está haciendo mal. Esto es para usted, esto es para mí. Cada uno de nosotros va a la palabra y tenemos que aplicar la palabra a nuestras vidas. Versículo 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Entonces nosotros vamos en el día a día y está la tentación. Y lo que dice acá el salmista es, de ese mal camino contuve mis pies, hice lo que estuvo en mí para poder cumplir con tu palabra, para poder hacer lo que estaba en tu palabra. Que el Señor nos ayude a ser como el salmista y poder aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Yo aprendí la palabra de Dios y ahora yo no me voy a apartar de tus juicios. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es nuestra voluntad? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Estar apegado a la palabra o no? Porque si esto está claro en nuestras vidas, va a ser un poco más fácil cuando llegue el momento de la prueba.
Saber que yo tengo esto, yo tengo que cumplir la palabra que el Señor Dios me ha entregado. Ordena mis pasos con tu palabra, pide el salmista, y ninguna iniquidad se enseñoríe de mí. Humildemente, Señor, que ninguna iniquidad, que ningún pecado tome control sobre mí. Ordena tú mis pasos con tu palabra. Necesitamos el consejo número uno, la ayuda de Dios para poder aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas completamente. Sin Él no somos capaces, pero es nuestra voluntad, es nuestro deseo el que tiene que ir ante el Señor y decirle, Señor, necesito esto, por favor, ayúdame, soy débil. Humildad. Paso 2. El segundo consejo, perdón. Ir con toda nuestra voluntad al haber recibido la palabra y decirle, Señor, necesito que tú me ayudes para vivir una vida que te honre, porque eso puede ser una confrontación dolorosa. Puede ser una confrontación dolorosa. Tu salvación, dice el 166, es esperado, oh Jehová, y tu mandamiento es puesto por obra. Mientras él esperaba la salvación de Dios, él lo que estaba haciendo era poner en obra lo que Dios había ordenado. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas mientras esperamos el día del Señor que venga por nosotros? ¿Qué estamos haciendo? El salmista decía, mientras espero que tu salvación se manifieste, he puesto tus mandamientos por obra. El versículo 75 dice, conozco, Jehová, que tus juicios son justos. Ya entendió que los juicios de Dios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Entonces lo que hizo aquí el salmista es tomar lo que había aprendido de la palabra de Dios y aplicarlo a su situación, a una aflicción. Eso es aplicar lo que hemos aprendido en nuestras vidas. Es que el Espíritu Santo nos guíe a tomar ese conocimiento y que no sea un conocimiento en la letra muerta, sino que se haga vida en nosotros, aún en medio de la aflicción, aún después de haber pasado una aflicción, poderla ver dentro del propósito eterno de Dios que nos muestra su palabra, el propósito de salvación. Sea mi corazón, dice el versículo 80, íntegro en tus estatutos, para que yo no sea avergonzado. Él dice, yo necesito ser íntegro. Que lo que digo creer sea lo que hago, y así no seré avergonzado. ¿Sí? No seré avergonzado si lo que yo digo que creo, si lo que yo muestro a todos que creo es verdad en mi corazón y por lo tanto también va a ser verdad en la práctica. Y le pide al Señor esto. Hermanos, porque estudiar la palabra implica estar dispuesto a cambiar, implica estar dispuesto a ser corregidos, implica el ir a la palabra de verdad con un corazón humilde, ¿cierto? Ante la palabra de Dios y con todo nuestro ser, implica estar dispuesto a poner en duda nuestros puntos de vista si es que la palabra de Dios nos muestra algo distinto. Es estar abiertos a que la palabra de Dios obre en nuestras vidas, porque si nos vamos de esa forma, hermanos, la palabra de Dios no va a obrar. Necesitamos que nuestra mentalidad sea transformada y renovada. Si la palabra de Dios es verdaderamente la palabra de Dios y Dios por su palabra me está mostrando algo que yo creo y que está equivocado, o algo que estoy viviendo y que está equivocado, entonces el llamado para nosotros es estar dispuestos a cambiar nuestro punto de vista o nuestra forma de actuar. Y esto muchas veces es un llamado súper fuerte, hermano. Espero que se esté entendiendo. Cuando uno por años ha estado viviendo de cierta forma, creyendo que eso es vivir en Cristo de una forma que honra a Dios, y después ver la palabra, entiende y logra ver por la palabra que eso no es algo que la Biblia dice que honra a Dios, sino que es una señal quizás hasta de inmadurez. ¡Wow! Qué fuerte es, porque tenemos que ir ante Dios y muchas veces con dolor en el corazón declarar que por muchos años hemos hecho cosas que, aunque no son malas en sí mismas, no son las cosas que la palabra de Dios nos muestra que debemos vivir. Me llamaba la atención cuando hablábamos con Pedro, ¿cierto? Y con Milenka, que una de las cosas que ellos nos decían es que una de las dificultades que ellos enfrentan cuando predican el Evangelio en un lugar donde no hay una iglesia establecida es que ellos tienen que cuidarse de sí mismos, de no enseñar cosas que la palabra de Dios no enseña. Porque ellos llegan allá con todo lo que han vivido en la iglesia por año acá, ¿cierto? En Chile, en la iglesia evangélica X, en las que han estado, porque han estado en varias, ¿cierto? Y llegan allá y se dan cuenta que hay cosas que tienden a enseñar, pero que en realidad no venían de la palabra. Y tienen que pasar por todo un proceso de limpiar su enseñanza, su forma de ver la vida cristiana, para que se base en la palabra y no se base en sus experiencias ni en las tradiciones chilenas del cristiano evangélico chileno. Yo les conté hace un tiempo atrás que hay un libro que habla de que hace un estudio sociológico de la iglesia evangélica en Chile y muestra una de las conclusiones que muestra aquí el autor, que es un cristiano también por si acaso, pero de otro país,
que los chilenos, que acá en Chile por lo menos, cuando una persona se convierte, lo primero que tiene que hacer es parecerse a los cristianos, es decir, cambiar su forma de hablar, cambiar su forma de vestir y cambiar sus costumbres del día a día. Y eso para poder llegar a ser parte del grupo de cristianos, del grupo evangélico, para ser aceptados dentro de la iglesia evangélica. Lo más importante es cambiar lo de afuera. Y cambiando lo de afuera son aceptados y luego puede empezar un proceso de cambio interno. Y eso es muy contrario a lo que enseña la palabra, porque el llamado en la Biblia no es cambiar a la gente de afuera, sino a predicar el Evangelio para que el Espíritu Santo haga una obra. Enseñar lo que Cristo enseñó. Jesucristo lo dijo, ¿cierto? Antes de partir, enséñenle, hagan discípulos y enséñenle todo lo que yo les he mandado. Sí, y eso es lo que nosotros deberíamos enseñar. Pero como decía Pedro ese día, nosotros enseñamos muchas cosas más. Y esas son muchas veces tradiciones. El parecer cristiano, el ser similar a algo cristiano. Si la palabra de Dios es verdaderamente la palabra de Dios, ella debería guiar nuestra enseñanza. Ella debería ser la que debería guiar nuestro enfoque personal de vida como iglesia cristiana. Aun si por años prediqué algo. Yo me he encontrado, hermanos, yo llevo 25 años ya en los caminos del Señor. Me he encontrado más de alguna vez confrontándome en la palabra, que el Señor me confronta con algo que yo antes creía de una forma diferente, y dándome cuenta que alguna vez prediqué algo que no correspondía a lo que la palabra de Dios muestra. ¡Wow! Y es fuerte. Y decir, churra, esto yo lo prediqué y la gente que me escuchó pensó que estaba bien. Y obviamente cuando fui aprendiendo eso y me fui dando cuenta, empecé a tener temor, más y más y más temor de Dios. De predicar con cuidado lo que enseña la palabra. Y ese es el llamado para nosotros, al aplicar la palabra en nuestras vidas, que la palabra de Dios sea aplicada en nuestras vidas para que después nosotros podamos compartirlas con otros de una forma sana, de una forma limpia, con cuidado. Aun si por años yo prediqué algo de una forma, aun si por años yo fui a una iglesia o participé en una iglesia que las cosas se hacían de cierta forma o se enseñaban ciertas cosas, eso no significa que eso venga de la palabra. Todo hermano tiene que estar puesto a la luz de las escrituras y ser juzgado por la palabra. Que el Señor nos ayude, aun si mi mamá, mi papá, ustedes conocen a mis papás, aun si ellos creen en algo particular, en una forma, si eso no viene de la palabra, yo tengo que obedecer a la palabra. Esto es un gran desafío, es el desafío de la palabra de Dios para todos los hijos de Dios que quieren crecer y ser fortalecidos en el Señor y poder ser de edificación para edificar a muchos por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene poder. Es la que tiene poder. Hay que quitar todas estas cosas que sobran para predicar la palabra de Dios y que el Espíritu Santo haga una obra. Si es la palabra de Dios, entonces lo que tengo que predicar es la palabra de Dios. Obedecer a la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, defender la palabra de Dios. Todo el resto de cosas es secundario. ¿Estoy dispuesto, hermano? Esa es la pregunta para mí y para usted. ¿Está dispuesto usted a cambiar su punto de vista si la Biblia le muestra que su punto de vista está equivocado? ¿Estoy dispuesto a cambiar mi forma de actuar si la Biblia, la palabra me muestra que lo que estoy haciendo es algo que no honra a Dios? ¿Estoy dispuesto a cambiar mi forma de actuar si la palabra de Dios me muestra que debo actuar de cierta forma? ¿Más un llamado a cambiar mi forma de actuar de algo pasivo a algo activo? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. El cuarto consejo es: apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas. Consejo número 5. Compartamos la palabra. Ya nosotros recibimos la palabra de Dios, la hemos aplicado a nuestras vidas, pero la palabra de Dios, creo que es claro, ¿cierto? No es solamente para mí, no solamente para usted, es para el cuerpo de Cristo. El Señor nos hizo de tal forma como cuerpo que es necesario, que es sano, que nos exhortemos unos a otros, que nos animemos unos a otros, que compartamos la palabra unos con otros, que compartamos salmos unos con otros. El versículo 63 dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. El 74, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. El 79, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Es, hermano, el llamado para nosotros a buscar, juntarnos, reunirnos, compartir con personas que temen a Dios y que temen a la palabra de Dios así como nosotros. El llamado para nosotros es a compartir la palabra, lo que hemos aprendido, lo que hemos descubierto, lo que nos ha bendecido, lo que ha sido de edificación para cada uno de nosotros con nuestros hermanos. El llamado es a estar exhortándonos mutuamente mientras llega el tiempo, mientras esperamos, ¿cierto? El tiempo del Señor.
que nos exhortemos, eso es parte del propósito de Dios, que nosotros crezcamos juntos, unos al lado de otro. Si esto no es el crecimiento de la iglesia no depende solo de los pastores, no solamente de los maestros, no, el crecimiento de la iglesia depende de cada uno de nosotros porque somos todos llamados a juntarnos, a compartir para exhortarnos mutuamente según lo que la palabra de Dios nos enseña. El versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Queremos alumbrarnos mutuamente? ¿Queremos tener mucha luz? ¿Queremos ayudarnos a crecer unos al otro? Lo que tenemos que hacer es exponer la palabra de Dios. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, consuela, corrige. Llamó Pablo, le dijo a Timoteo, no dejes de predicar la palabra, la exposición, volviendo al Salmo 119, ¿cierto? De tus palabras alumbra. Que el Señor nos ayude a compartir la luz del Señor, la que hemos recibido cada uno de nosotros con otros. La palabra del Señor, esto es una figura, ¿cierto? La figura de la luz es la palabra, la verdad que hemos descubierto en la palabra. Que esa verdad, que esa sabiduría que hemos podido obtener de la palabra, por la pura misericordia de Dios en nuestras vidas, podamos compartirla unos con otros. Hablará mi lengua, dice el versículo 172, hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. ¿De qué voy a hablar yo con mis hermanos? Hablará mi lengua tus dichos, que nuestra lengua esté llena de la palabra de Dios. Y eso no significa que tenemos que hablar en versión Reina Valera, ¿cierto? Tenemos que hablar tal como nosotros hablamos, pero mostrando lo que hemos aprendido por la palabra, pero compartiendo, que nuestro corazón esté lleno de palabra para que de nuestra boca fluya palabra. Y vuelvo a decirlo, no que usemos las palabras tal como están en la Biblia, porque hay muchas versiones, haciendo un paréntesis, ¿cierto? Hay versiones que son con un lenguaje mucho más sencillo, mucho más actual, como la palabra de Dios para todos, como la traducción al lenguaje actual. Hay Biblias, ¿cierto? Que son versiones más antiguas, como la 1960, está la Reina Valera de 1909, la Biblia de Jerusalén, tiene un lenguaje más antiguo, más formal. Y la idea es que nosotros compartamos los principios que aprendimos de la palabra de Dios, aplicados a nuestras vidas, y que sirvan para que mis hermanos puedan también ser alumbrados, también puedan conocer lo que la palabra de Dios nos enseña. El llamado para nosotros, hermanos, es a compartir la palabra, no solamente aplicarla a nuestras vidas, no solamente centrarnos en nosotros mismos, sino compartir con otros y juntos crecer en el camino que estamos viviendo en el Señor, en el día a día. El Señor lo ha deseado así, esto es la voluntad de Dios. Así que el consejo número 5, cortito, compartamos la palabra de Dios, compartamos con otro lo que hemos aprendido. Conclusiones. Y para terminar, ¿cierto? Este estudio, un consejo también, o una consecuencia quizás más de lo que ya hemos visto. La palabra de Dios, al buscarla en el Señor, ¿cierto? En oración, al aplicarla a nuestras vidas, al dedicar tiempo, al dedicar esfuerzo, al meditar en ella humildemente, al compartirla con otros nos va a llevar a disfrutar, nos va a llevar a poder vivir los beneficios de la palabra. El versículo 47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Cuando llegamos a amar la palabra, podemos regocijarnos en ella y en lo que ella trae para nuestras vidas y para la vida de nuestros hermanos. 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Podemos encontrar consuelo en la palabra cuando la palabra de Dios ha sido aplicada a nuestras vidas. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios y me consolé. 52. Cánticos fueron para mí, dice el 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Estaba lejos de mi casa, estaba ahí desterrado, y ahí tu palabra fue un cántico para mí. En medio de la aflicción, tu palabra me pudo dar descanso, me pudo dar consuelo, me pudo dar gozo y aún paz. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Que el Señor llene nuestro corazón de la palabra de tal forma que nosotros podamos alabar a nuestro Señor por su obra, por lo que Él nos ha mostrado, por la palabra, que podamos disfrutar de la palabra del Señor. Por heredad, dice el 111, he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón. Que la palabra del Señor le bendiga, querido hermano. Que la palabra del Señor le bendiga, que podamos crecer y seguir estos consejos. Son 4 consejos súper conocidos, ¿cierto? 4 y medio, 5 consejos. Son 5 consejos
súper conocidos todos, creo. Número 1, pidamos ayuda a Dios. Número 2, acerquémonos humildemente a la palabra. Número 3, pongamos todo nuestro esfuerzo al estudiar la palabra. Número 4, apliquemos la palabra de Dios. Número 5, compartamos la palabra. Y esto va a tener consecuencias para su vida y para mi vida. En el próximo estudio, hermanos, comenzaremos ya a estudiar más sistemáticamente la doctrina de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Es una bendición para mí siempre compartir la palabra. Por favor, déjenme sus comentarios, hermanos, consultas, lo que usted desee. Siempre sirve tener ahí feedback. Póngale like. Si le gusta, que Dios le bendiga. Y estamos viéndonos pronto si Dios así lo quiere. Maranata, Cristo viene pronto.